esperamos que se sigan conectando. Sin embargo, estamos orando, estamos en pie, como dice Ladi, a las 3 de la mañana. Anoche me costó quedarme despierto porque había trabajado fuerte por el día y tenía que estudiar por la noche y digo, pues me quedo despierto hasta que llega la oración. Yo siempre pongo el reloj a las 2:55, pero ya cuando llegó a las 2:55 ya había aprovechado, había orado, porque no era lícito que si llega a las 11 y me acuesto un ratito, tan cansado, no iba a... y entonces me quedé despierto hasta la hora de la oración. Ahí te sabes que comienza a repartir los versos bíblicos que ya rato ya Dios me lo había dado, no lo envió antes porque entonces la gente se confunde. Y hermano, hay un ambiente de gloria, hay un ambiente especial, nos estamos comunicando, estamos creciendo, hermano. Yo quiero que usted sepa que parte del crecimiento, parte de un vientre crecer es el dolor, muchas necesidades, pero en el crecimiento, hermano, el crecimiento también trae una bendición muy grande. Crecer en multiplicación, crecer es ver resultados, crecer es ser más, aleluya, y todo eso el Señor está en medio nuestro. Vamos así a leer la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 45 y el versículo 28 para la gloria del Señor. Capítulo 45, versículo 28 para toda la gloria del Señor. Aleluya. Y dice así: entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Dice el verso bíblico, entonces dijo Israel, basta, José mi hijo todavía vive. Iré y le veré antes que yo muera. Aleluya. Señor, gracias por esta tu palabra. Son alimento y vida a nuestras almas. Bendícenos por ella, Dios amado. Entrégame esta tu palabra y ayúdame a desbordar para así entregar a su pueblo, a tu pueblo, tu palabra, y recibe toda la gloria porque solamente a ti pertenece, por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Habíamos hablado acerca de ese patriarca, hermanos, que Dios tuvo ese trato con él, y a veces nos imaginamos a los patriarcas, nos imaginamos a los grandes hombres de Dios como si fueran personas de otro planeta. No, estamos hablando de patriarcas que en su vaso de debilidad Dios trató con ellos, patriarcas que tenían diferentes dificultades, porque es cierto que cuenta su condición humana, es cierto que cuenta su vida, su vida diaria, cuenta su rutina, cuenta todo lo que usted hace. Es cierto que todo eso cuenta y mucho, pero mucho más cierto es que los planes de Dios, los propósitos de Dios, esa palabra que Dios da, amén, ese propósito que Dios tiene para con usted y conmigo, eso cuenta mucho. Y tomando y siguiendo los ejemplos bíblicos y centrándonos más en este patriarca que usted sabe que al principio tuvo muchos problemas, como ustedes conocen, y a veces no podemos mirar que nuestros problemas, que nuestras situaciones vayan a detener nuestra vida espiritual, el propósito y el plan que Dios tiene con nuestras vidas, el propósito de su obra tiene que crecer, tenemos que seguir hacia adelante, porque hay algo, hermano, que nuestra debilidad, nuestra condición humana va a estar ahí. Amén, pero Dios así quiere usarnos, y si nosotros nos disponemos, podemos superar esas situaciones, que son situaciones difíciles. Por ejemplo, Jacob al nacer, dice que hubo una guerra, un pleito en el vientre de Rebeca, a tal modo de que Rebeca se ve que era, como dicen en Puerto Rico, tenía la mecha corta, porque ella rápido hizo una oración y prefirió morirse. Si es así,
que lo que yo siento en mi vientre, prefiero morir. En 2 ocasiones dijo esta frase, prefiero morir. Entonces, ella expresó ese deseo de morir. Y vemos que era una situación bien terrible, y entonces el ángel de Dios se les reveló y dijo, mira, lo que sucede es que en tu vientre hay 2 naciones y están batallando las unas contra la otra. Como tal, hermano, y esas son 2 naciones que siguieron batallando y siguen batallando hasta el día de hoy. Y entonces al nacer, dice que el menor tomó por el talón, por el calcañar al mayor, tratando de salir primero. Y eso solamente tiene un nombre, hermano. Eso tiene un nombre desde su inocencia. Ya el muchacho le pusieron un nombre porque él quiso salir primero, y eso se llama usurpar el lugar. Por tanto, le pusieron usurpador. ¿Por qué? Porque el que venía era el mayor, y él quiso salir primero. Y después sí, aunque la mamá sabía y tenía la revelación, Rebeca tenía la revelación, pero yo no sé qué sentimiento tenía Isaac, porque dice que Isaac amaba a Jacob. De tu usurpador, de chiquito, no sé qué pretende, que sé que él amaba. Él había creado una empatía especial por su hijo Jacob, olor a campo, ese es el olor a mi hijo Jacob. Y él admiraba a Jacob, que era velludo, era rojizo. Y de este modo, la mamá se cuidó. ¿Por qué? Porque la madre sabía que en este muchacho, que era pasivo pero pensante, era un muchacho que pensaba, pero parece que él había creado por derecho propio, había tenido un hombre al cual honraba, porque él era usurpador, era listo. Donde Jacob resbalaba, un mono se mataba, hermano. Aleluya. Por tanto, este joven tenía unas habilidades para salir bien, para que las cosas, los negocios les resultaran y todo aquello, a tal modo de que un día, como ustedes conocen, el mayor, pero no mayor, porque como usted ve que menciona al mayor y al menor, lo menciona por orden cronológico, pero en realidad no se llevaban ni 5 minutos ¿cómo se llama? De parto. ¿Por qué? Porque nació uno y luego nació el otro. No se dice que nació el otro día ni a las 2 horas, nació inmediatamente, pero el mayor fue el que nació primero. ¿Por qué? Porque ser primogénito en la nación de Israel, eso llevaba una bendición muy grande. El primogénito recibía una doble porción. El primogénito, el varón que abría matriz, tenía una bendición de parte de Dios. Y todas las bendiciones se iban para el primogénito. Así que ser primogénito era algo muy especial, y parece que el niño en su inocencia, en su espíritu, ya lo sabía. Amén. Pero sin embargo, el grande tenía en poco esa posición. Qué triste, hermanos, que a veces hay personas que tienen una buena posición, pero no la saben aprovechar. No saben conocer el tiempo ni el momento de sus vidas, el momento de Dios, porque este muchacho tenía una bendición muy grande, una primogenitura. Él era el portador de la primogenitura. Él tenía la anuencia de su papá, y él tenía el favor de su bendición, que por derecho propio le correspondía. Pero él había menospreciado esa bendición, había tenido en poco, a tal modo que todos sabemos lo que él hizo. Muchas veces nos imaginamos que cuando menciona a los 2 muchachos, estamos hablando de unos niños, porque antes que todo esto sucediera, dice que lo primero que hizo Jacob, y todo el capítulo 27, lo primero que hizo Esaú fue que tomó de las mujeres Etea, tomó 2 mujeres para sí, y volvió a decir la madre, Rebeca, si es así, que va a ser esta vida, yo me quiero morir. O sea, ya tenía la mecha corta, hermanos. Es precioso el Señor. Mira que hay gente que juegan con la muerte. Y entonces, pero Dios en su misericordia, muchas veces el Señor no le toma en cuenta. Aleluya. Precioso el Señor. Vamos a ver cómo. Bien, me están dando una llamada. Bien, entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Que realmente él había cometido un desliz
¿Por qué? Porque él había tomado dos mujeres para sí, de las Eteas. Esas mujeres, al transcurrir del tiempo, iban ¿cómo se llama? Iban a despiar su visión hacia las cosas espirituales, a tal modo de que un día él llegó del campo y dice que tuvo hambre, y todos conocemos el episodio aquel donde Jacob había hecho un guiso, y entonces él le pidió, y entonces le dijo, pues mira, si yo te puedo dar del guiso, pero véndeme tu primogenitura. Y como Jacob era un hombre que sabía de negocio y era listo, pues aprovechó en ese momento, pero él tuvo en poco, porque él dijo, ¿de qué aprovecha que yo tenga la primogenitura si me voy a morir del hambre? Sí que hay gente, hermanos, que tienen en poco las cosas de Dios, tienen en poco la vida espiritual, piensan que si no se da un gusto se van a morir, piensan que si no se divierten se van a morir, piensan que si no le dan gusto a la carne se van a morir. Por cualquier cosita, ellos quitan la vida espiritual, dejan de ir a la iglesia por lo más mínimo, dejan de orar por lo más mínimo, dejan de tener comunión con Dios con lo más mínimo, y tienen en poco las cosas espirituales. Y entonces dijo, bueno, ¿para qué me sirve esta primogenitura? Si lo que quiero hacer ahora es esto. Tuvo en poco, mano, y eso llegó a la presencia del Señor, diciendo así, que ya siendo viejo, dice que siendo viejo, este Isaac, y mire que Isaac murió viejo, porque Isaac murió más viejo incluso que su padre Abraham. Su padre Abraham murió de 175 años, e Isaac murió de 180 años, o sea que siendo viejo ya. Usted sabe que su primer hijo él lo tuvo, los primeros hijos él lo tuvo, se casó a los 40, y a los 60 fue que dio a luz Rebeca, su mujer. Y entonces, ya siendo viejo, había transcurrido mucho tiempo, ya los muchachos, el mayor y el menor, como así se dice, que apenas se llevaban minutos, pero así se llamaba por el orden de la bendición. Esa era la manera de llamarlos. Y entonces dice que estando ellos, dice que él, vino el episodio donde él, ya estando viejo, le dijo a su hijo mayor, por unos minutos, ve al campo y busca un cabrito, busca algo para que me haga un guisado a fin de que yo te bendiga, estando mayor ya, porque ya no podía ver. Y todos conocemos lo que sucedió de allá para acá, que la mamá le dijo, hijo mío, he escuchado lo que está haciendo tu papá, y ves rápido, tráete de los cabritos allí y búscate 2 cabritos, que voy a hacer un guiso como a tu papá le gusta, para que así se lo lleve y él te bendiga. Y se valió de todas las artimañas, a tal modo de que dice que Jacob era lampiño, no tenía vello, tenía como si fuera, no sé si él sufría de alopecia o qué era, pero era lampiño. Entonces, Isaac, por lo contrario, era velludo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no importa cómo sea su físico, su apariencia, pues usted tiene que ser diferente. Aleluya. Si aquel que es malo es velludo, tiene que ser lampiño. Si aquel es lampiño, tiene que ser velludo. Pero no pueden parecerse, hermano, porque no nos parecemos en nada. ¿Por qué? Porque este muchacho iba a representar en su linaje una nación escogida, mientras que aquel estaba creando un linaje con mujeres eteas, con mujeres que eran de la descendencia de Ismael, amén, de su tío abuelo, Ismael, que era hermano de su papá, amén, de su tío, que era hermano de su papá, de parte de Abraham, y de su sierva Agar. Y por tanto, era hijo de su tío, y esa descendencia, ellos se habían acercado a ese muchacho que también había creado una descendencia fuera de la gracia de Dios. Amén. Y de ahí es que nacen estas naciones que tienen Irak, Irán
y todos aquellos pueblos musulmanes. A tal modo, hermanos, de que ya este muchacho sí se había separado para Dios, y viendo Isaac, y teniendo ya lo último tiempo de su vida, la visión de que este muchacho iba a ser el muchacho de una gran promesa, y habiendo entendido ya Isaac por fin, porque Isaac fue un muchacho rico. Isaac, de hecho, el nombre de Isaac significa risa, o sea que Isaac fue un risueño, todo el tiempo él vivió, lo tuvo todo, era un tipo de Cristo, él lo tenía todo, hermano, pero ya al final de su vida, al final, fue que él pudo comprender y ver que el trato que Dios tenía con Jacob, porque él tenía predilección, su predilecto era el hijo, era Esaú. Amén. Y ya siendo así y sabiendo que Esaú había hecho un juramento que cuando su padre muriera, él iba a matar a su hermano Jacob, dice que él le envió y le dio una orden, porque Jacob sale de Canaán, y él va a la tierra de a la tierra de Mesopotamia. Él va a la casa de su padre allá, y él va a buscar mujer de su descendencia, porque él le dio la orden de que buscara mujer de su descendencia. Y a partir de ahí, este muchacho que sale, dice que sale en el camino y tiene un trato con Dios. Dice que tuvo un trato en el camino, y en su caminar él salió a obedecer a Dios. Ya bien, él tenía tamaño, tenía edad suficiente, tenía mucho más de 40 años, hermano, para él casarse con quien él quisiera. Pero su padre lo ordenó y le dijo: vaya a casa de Betuel, y vaya allí y emparente con una mujer de la descendencia que él había asignado. Aleluya, porque dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22: ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención más que la grosura de los muchos carneros. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque en la obediencia está la bendición. Aleluya. Dice que entonces en el camino ya Dios estaba tratando con este muchacho, que por derecho propio tenía un nombre, porque usted no puede llegar al reino de los cielos marcado con el nombre que todo el mundo lo conoce. En la vida de usted se tiene que dar el cumplimiento de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted no puede llegar allí con el testimonio de un mundano, con el nombre pagano. No puede llegar allí con ese nombre de pueblo. Aleluya. El pueblo de Dios se distingue, el pueblo de Dios es diferente. Aleluya. Dice que cuando iba de camino, dice que en el camino él se sintió cansado, llegando a un lugar llamado Betel. Y allí dice que él tomó una piedra y la puso por almohada. Alabanza del Señor. Claro, porque a veces queremos una vida de obediencia, pero es una vida de obediencia por donde no nos conviene. Queremos ir a la universidad que se nos antoja, queremos tomar el trabajo que nos conviene, queremos tomar la profesión que nos gusta. Aleluya. Pero ¿y qué del mensaje de papá? Aleluya. ¿Y qué de lo que Dios te habló? ¿Y qué del llamado que hay en el corazón? ¿Y qué de aquello que Dios te sugiere? Aleluya. Este muchacho, Dios a través de su padre le sugirió que se fuera, aleluya, a aquel lugar para buscar y emprender una carrera, y eso hizo. Y a partir de ahí no fue cómodo el camino. Fíjese, hermano, que tomó como cabecera, como almohada, una piedra. Alabanza al Señor. Mira si era fácil. Pero allí, aunque a veces la cama no sea lo más cómodo, aunque usted amanezca de rodillas, aleluya, aunque usted amanezca en el piso, allí es que Dios se le puede hablar, porque allí en el piso, en la arena y con una piedra como almohada, tuvo el mejor de los sueños. Aleluya. El mejor de los sueños. Dice que tuvo un sueño. Dice que vio una escalera.
y por la escalera dice que tocaba el cielo y ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Y dijo, este sueño mejor, mira que todos los negocios que yo he hecho. Aleluya, soñar de aquí para adelante, los negocios del Señor son buenos. Voy a poner atención a mi vida espiritual. Voy a dejarme de estar haciendo malos negocios por ahí y voy a quitar de que mi nombre se siga llamando usurpador. Esto algo tiene que suceder porque la vida no puede seguir igual. En principio, hermanos, que dice que para que en tu vida, principio del éxito, que para que en la vida de uno ocurran cosas diferentes, uno tiene que hacer cosas diferentes. Aleluya. Este muchacho comenzó a obedecer a Dios y le gustó el sueño. Y en el mismo sueño dijo, aleluya, cuán temible es este lugar y yo no lo sabía. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Esto no es nada más y nada menos que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice que despertó de aquel sueño, hermano, y aquella dura almohada. Aleluya, dice que se le encontró aquello como si fuera fue una almohada de bendición, hermano. No fue dura la almohada, no fue dura la noche, porque aquella piedra, dice que la tomó de cabecera, dice que derramó aceite encima de ella. Aleluya. Y entonces dice cuán terrible es este lugar. Y dice que hizo una promesa a Dios, promesa que hizo en aquel entonces, hermanos, y 20 años después, aleluya, porque hizo una promesa, y dijo allí, dice, si Dios fuere conmigo y me prosperara en todo mi camino y me diere pan para comer y vestido para vestir, valga la redundancia, hermano, porque allí está. Porque Dios quiere que usted tenga pan para comer y vestido para vestir. Dios no quiere que usted sea afrenta. Dios no quiere que usted sea bochorno. Dios no quiere que usted sea la vergüenza de la humanidad. Dios quiere que usted sea portador de bendición. Dios quiere que usted, aleluya, ande bien, ande limpio. Dios quiere prosperarle. Alabanza el nombre del Señor, pero primero quiere prosperar su vida espiritual. Aleluya. Y dijo, y si me llevare y viniere con bien, aleluya, pero hay algo que voy a hacer primero que todo. Se propuso de todos los bienes, de todo lo que Dios le dé, dice que separaría el diezmo para Dios. Aleluya, maravilloso sea la gloria del Señor. Y 20 años más después, 20 años, el ángel en sueño se les revela y le dice Jacob, aleluya. Porque fíjense que en el camino hacia allá, él tuvo un sueño también, o sea, tuvo una experiencia, porque tuvo mucha experiencia, y tuvo una experiencia donde luchó con un ángel. Aleluya. Dice que luchando con el ángel, eso fue de regreso ya, luchando con el ángel le cambió el nombre, porque dice él se asió del ángel, lo tomó y el ángel le decía, suéltame, que me debo ir, me tengo que ir. Y él le decía, hasta que no me bendiga no te suelto. Hermano, porque la bendición hay que pelearla, hay que batallarla. Si hasta que no me bendiga, aleluya, no salgo de este lugar. Hasta que no me bendiga, no dejo orar. Hasta que no me bendiga, no entrego el ayuno. Hasta que no me bendiga, aleluya, no dejo de levantarme a las 3 de la madrugada. Necesito tu respuesta, porque la palabra del Señor enseña en Mateo 7:7, pedís, os dará, buscaste, hallaréis, tocáis y se os abrirá, porque el que pide recibe, aleluya, el que busca halla y al que toca se le abre, aleluya. Entonces él se propuso que lo bendijera en esos momentos. Maravilloso sea la gloria del Señor. Y ¿sabe qué, hermano? Dice que el ángel le dijo, está bien, no hay problema, dime cuál es tu nombre. Aleluya. Y él le dijo, mi nombre es usurpador. Aleluya. Y dice, pues ya no se puede seguir llamando usurpador. Tiene que haber un cambio en tu vida espiritual. Tienes que cambiar. Tienes que dejar los malos negocios. Aleluya. A partir de ahora te llamará Padre de muchedumbre. Te llamará Israel. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Y así, entonces el ángel le cambió su nombre. Pero todavía allá en Mesopotamia, en casa de Nacor, dice que todavía ya en Padán Aram, específicamente Padán Aram, dice que él tuvo un sueño, porque hermano, él había llegado
si él era usurpador, él había llegado a la casa del trompo. Entonces, en Puerto Rico se dice, nunca baile en la casa del trompo. El trompo es el que más baila. Y si Jacob era difícil, Labán era mucho más difícil. Labán era un gángster, hermano. Precioso el nombre del Señor. No nos recuerda cuando el siervo Eliezer fue a buscar allá a Sara, a Rebeca, para llevársela a Isaac. Y entonces allá estaba ese hombre, Labán, que era hermano de Rebeca. Y aquel hombre era un gángster, hermano. Aquel hombre era un listo. Precioso el nombre del Señor. Y entonces dice que él, Jacob, en casa de Labán, tuvo un sueño, porque había trabajado 21 años, 20 años, hermano. Trabajó 14 años, 7 años por Lea, 7 años por Rebeca y 6 años más le trabajó a Labán. Y entonces Labán le había cambiado el salario 10 veces y era un hombre que intentó engañarlo, pero como dicen por ahí, hermano, dicen en el campo que filo con filo no se cortan. A la verdad que él todo el tiempo le salió con ventaja, porque el negocio de presentar las ovejas, lo que él le pidió como paga ya a última hora, de que las ovejas pintadas y abigarradas serían para él y las ovejas de color entero eran para Labán. Ya ese negocio él lo había hecho otras veces, era Labán el que había hecho ese negocio, porque muchas veces, dice él, me hiciste ese negocio y me engañaba como quiera. Y de todo modo, cuando hicieron el negocio, Dios de todo modo lo enriqueció. Y entonces Dios le toca y le dice a Jacob, Jacob en sueño. Y él dice, heme aquí. Le dice, regresa a Canaán, regresa a la tierra de tu padre, de tus padres, regresa allí, porque me acuerdo del pacto que hiciste conmigo. Oiga, hermano, porque Dios es veraz, aleluya. Es mejor no prometer a Dios que prometer y no cumplir. Me acuerdo del pacto que hiciste conmigo allá, aleluya, en Betel. Me acuerdo de ese pacto y te he bendecido. Por tanto, es el momento de regresar. Aleluya. Y hay un episodio, y no sé si voy a llegar hasta allí, porque voy a contar un poquito. Hay un episodio donde este Jacob, ya sus hijos crecen y todos conocemos la historia de Raquel y de Lea. Después le traigo un resumen acerca de estas dos mujeres, porque una de ellas, hermano, era una diabla, dígalo así. Raquel era idólatra, era egoísta. Ella tuvo sus hijos con egoísmo. Dice que tuvo su primer dijo, le pondré tal nombre porque Dios me libró, me quitó la vergüenza que tenía con la lucha con mi hermana, y todas las peticiones de ella eran de egoísmo. Cuando le peleó, le quitó las mandrágoras que traía Rubén, su hijo, se la pidió y fue un acto de egoísmo. Y todo lo que hacía era un acto era una mujer egoísta. Y cuando estas cosas suceden, hermano, que aparte de eso, él tenía predilección con Raquel, porque Raquel era bonita, era hermosa y era su predilecta, y él menospreciaba a Lea. Y Lea fue la esposa que Dios le había dado. Era su amor conyugal, aleluya, pero Raquel era su amor pasional. Maravilloso el nombre del Señor. A tal modo de que esta mujer, su final fue un final trágico. ¿Por qué? Porque esta mujer, siendo idólatra, tuvo sus hijos, murió cuando tuvo su segundo hijo. Dice que él, Jacob, tenía predilección por Raquel. Y quiero brincarle un poquito. Cuando él regresa de Padán Aram, que va hacia Canaán, dice que él pensó que Esaú venía en contra de él, y él preparó unos grupos, y en los grupos que él preparó, él puso para si venías Esaú a matarlos, dice que él puso a las concubinas adelante
y luego puso a Lea, y luego puso a José y a Raquel atrás para que ellos murieran de último. Dice que terrible, hermanos. Maravilloso el nombre del Señor. Pero al final, esa mujer se queda sepultada en el camino. Y sin embargo, al final de sus días, entonces él pide que sus huesos, que su cuerpo sea sepultado con Lea en la cueva de Mapela, donde Abraham había sepultado a Sara, su mujer, donde también Isaac había sepultado a Rebeca, su mujer, y donde él, aleluya, quería ser sepultado junto con Lea, donde a la cual también él había sepultado. Porque, hermano, porque a veces la vida de un patriarca, la vida de un hombre, viene envuelta de una humanidad que corrompe. Y hay un último episodio, yo no acostumbro a cogerme mucho tiempo, pero hay un último episodio que fue del verso que yo leí, donde él tiene un capítulo que no cierra en su vida, porque apenas 17 años tenía José cuando él eh, había, había desaparecido. ¿Por qué había desaparecido? Porque este hombre había creado, sin darse cuenta, un odio entre sus hermanos. Primero, tenía predilección con esa mujer que había creado, que había fomentado una conducta dentro de esos muchachos que se habían criado rebelde a la falda de Jacob, habiendo crecido, eran muchachos que tenían una característica muy especial. Y te estudia por allí. Recuerda cuando ellos llegaron a Siquén, que en Siquén ellos mataron a todos los hombres de Siquén, Simeón y Nestalí. Mataron a todos los hombres de Siquén. Eran jóvenes todavía, hermano. Y tenían, ¿por qué? Por la crianza que se había desarrollado en ellos. Aleluya. Y más luego, entonces, cuando muere Raquel, dice que su alma se fue porque a Raquel le había caído una profecía por su idolatría. ¿Por qué? Porque ella había escondido los ídolos de su padre. Y él le había dicho, y el que tenga los ídolos, tus ídolos, que muera. Y ella murió en el camino. Y cuando ella muere en el camino, entonces al niño le ponen Benoni, hijo del dolor. Y él le pone Benjamín, hijo de mi mano derecha. Oye, hermano, pero Dios es tan grande que los de Benjamín todos salieron zurdos. La tribu de Benjamín todos salieron zurdos. Aleluya, porque las cosas no son como uno la mira. Dios le pone una firma a lo que tú haces errado. Aleluya. Y siguió con la predilección. Y habiendo perdido Jacob a su hijo José, dice que tenía aproximadamente 17 años cuando lo vendieron. Todos conocemos la historia. Pero luego, como era una profecía de cumplirse, dice que cuando él lee cuando él habla en este capítulo 45, que José lo envía a buscar, aleluya, dice que entonces ya él se da por vencido porque él nunca cerró ese capítulo. Él nunca cerró el capítulo de la muerte, de la desaparición de José. Y tuvo mucho tiempo con ese dolor. Tuvo aproximadamente, ¿sabe cuánto, hermanos? 17 años. 17 años, porque cuando José desapareció era de 17 años y cuando subió Faraón, cuando subió allá donde Faraón, aleluya, ya tenía 30 años de edad. Precioso el nombre del Señor. Y entonces dice que este muchacho mandó a buscar a su padre y mandó carro, mandó limusina, cuánto usted puede ver. Y entonces se convenció. Y ahí viene el verso bíblico que dice, basta ya, José mi hijo vive. Déjame ir allá para que yo lo vea antes que muera. ¿Y sabe cuánto tiempo duró él luego, después que su hijo, que llegó allí? Él llegó de 130 años. ¿Y sabe de cuántos años murió José? Murió Jacob. Jacob muere de 147 años. Dios les retribuyó
porque vivió otros 17 años viendo a su hijo en abundancia. Alabanza el nombre del Señor. Sea, hermano, que nuestros errores, que nuestras debilidades, nuestras predilecciones que afectan, que fomentan odio, que fomentan disensión entre los niños, que fomentan desacuerdo, que crean unos niños violentos, porque a veces nuestra forma de ser, sin darnos cuenta, le damos mucho y le quitamos todo. Aleluya. Pero Dios es Dios que aún con esas debilidades, Él trabaja con nosotros. Es tan amplio estos capítulos, es tanto lo que uno estudia, que mira, uno quisiera darlo todo. Pero vamos a cogerlo por parte y vamos a seguir trayendo estas bellezas que son de la gloria del Señor. Señor, entregué tu palabra como me la entregaste, recibe toda la gloria. Pero esa parte que toca a Dios amado, de edificar, esa parte que hace tu palabra en nuestras vidas, esa parte que arregla, que sana y que restaura, aleluya, te la ponemos en tus manos para que tú trates con nuestras vidas, para la gloria de tu nombre, aleluya. Yo soy bajo tus alas seguros, contigo queremos